Buenas noches, doctor Henry. ¿Se encuentra en la sala? Buenas noches, sí. Bueno. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional Público Privado CIP. Les doy la bienvenida al curso de Ecografía Doppler en Pequeños Animales. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Henry Sigüenza. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora les cedo la palabra al doctor Henry para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el día de hoy en este curso de actualización internacional, ecografía Doppler en pequeños animales. Bueno, por favor, si es que me puede dar el chance de compartir, no me deja compartir todavía. Ya está, doctor. Ya, muy amable. Sí, ahora sí. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. ¿Alguien me puede confirmar con eso? Bueno, ya espero que se esté transmitiendo las presentaciones. El día de hoy vamos a ver ecografía Doppler en pequeños animales y todo empieza en 1983 con Aloca lanzó al mercado el primer equipo Doppler Color que facilitó la visualización en tiempo real y a color del flujo sanguíneo. Entonces, la ecocardiografía Doppler o Doppler espectral y de flujo a color permite la evaluación de la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo, además de o determinar los patrones de dicho flujo en el corazón. Entonces, también sirve para evaluar grandes vasos e incluso los más pequeños también se pueden evaluar con esta ecografía de Doppler Color. Ahora el modo Doppler Color codifica en escala de rojo y azul la imagen en movimiento. ¿Cuándo va a estar? Por ejemplo, como vemos acá en rojo, cuando la sangre se acerca al transductor, mientras que cuando nos vemos en contraste azul, es cuando la sangre se aleja del transductor. Entonces, ahora también vamos a ver el tipo de sondas. Existen sondas convexas, microconvexas, lineales, sondas sectoriales y todas van a tener diferente tipo de frecuencia, de radiofrecuencia. Entonces, esto va a incrementar mucho a nivel de recopilación. Ahora vamos también a ver lo que sería el contraste. Vamos a ver que existen muchos modos de color, de Doppler color. Por ejemplo, vamos a ver uno que es el modo Power Color, que, que este Doppler es de potencia en color y viene en color naranja, da el contraste en color naranja y esto nos hace que sea cuando es un color naranja intenso, quiere decir que hay más movimiento y más ondas, ¿ya? Entonces también tenemos el Doppler color pulsado que nos permite tener un registro espectral de las partes anatómicas que vamos a hacer el mapeo y entonces se usa más para el mapeo cardiovascular. Y aquí en este Doppler color pulsado podemos evaluar o podemos encontrar lo que sería la velocidad del pico sistólico, que es la velocidad de la sangre y tiene lugar y durante la sístole, y esto se mide mediante centímetros sobre segundo.
Dicho todo esto, también tenemos el resultado que nos va a dar del índice de resistencia, la cual es la resistencia que existe al paso de la sangre por la cavidad anatómica del corazón, y también la medida de flujo de acceso, que es la medida de la cantidad de sangre que pasa por el vaso que estamos nosotros estudiando o evaluando, y esto también se puede medir en milímetros sobre segundo. Ahora también en caninos, alguien está por favor con el micrófono encendido, por favor pueden desactivarlo ya. En caninos y en felinos tenemos tres ventanas acústicas, las más usadas y lugares óptimos donde no se tendrá intervención del parénquima pulmonar. Ustedes saben que si nosotros hacemos unas vistas o unas ventanas donde que el pared o el parénquima pulmonar está interviniendo, en el Doppler color nos va a distorsionar mucho lo que sería el aire o el gas. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta mucho para evaluar esto es las ventanas, y son las tres más importantes, que sería la paraesternal derecha, también posteriormente la paraesternal izquierda y la subsifoidea o subcostal. Ahora para Doppler Color es más idónea la paraesternal izquierda, aunque pueden, según las habilidades y el criterio de ustedes, pueden hacerlo entre estas tres ventanas y van a poder tranquilamente analizar. Ahora, también podemos ver la cavidad anatómica y podemos ver que cuando hacemos este corte, podemos ver la aorta abdominal, también la aurícula izquierda. Acá posteriormente podemos ver la vena azigos, también la arteria pulmonar, ya también tenemos el aurículo derecho, también la vena cava caudal y la vena cava craneal. Entonces, nosotros al saber y al guiarnos anatómicamente en estas imágenes, nosotros vamos a tener también una facilidad para poder encontrar mediante las ventanas acústicas el resultado al que queremos llegar. Ahora, en las constantes que más se evalúan, puede estar las capas del corazón, como en ellas ustedes bien saben que tenemos el pericardio, el espacio pericárdico, el miocardio, el endocardio, también estructuras asociadas como son las válvulas, las cuerdas tendinosas y grandes vasos también, y el funcionamiento con quién, con el Doppler color pulsado que nos va a transmitir las ondas en pulsos, y así nosotros vamos a saber qué enfermedad, qué patología está afectando a diferentes vasos, a diferentes órganos que podemos analizar con este Doppler color. También tenemos, como ya les había dicho, el funcionamiento, la función mecánica, el ritmo y la coordinación, y también el flujo que se lo hace mediante la examinación del Doppler color. Ahora, en la cardiopatía dilatada, el miocardio pierde su potencia de contracción, entonces lo adelgaza esto las paredes musculares y aumenta la presión en los ventrículos. Ahora, esta patología que se presenta con mayor frecuencia más en perros que en gatos, tiene mucha más incidencia en razas grandes. ¿Por qué? Porque la raza, y eso pasa en todo, en humanos, en animales grandes, en todo, mientras más grande seas, mayor dificultad tendrá tu corazón para poder bombear sangre a todas tus partes. Entonces, a veces, ¿por qué creen que también en las edades las razas más grandes son las que menos años pueden vivir? Por ejemplo, pongamos un ejemplo en perros, los perros de raza grande viven menos que los de raza pequeña. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando ya estén en una avanzada edad pueden tener cardiopatías que puedan causar un déficit en la compensación
y oxigenación de sangre o intercambio gaseoso. Ahora, entonces, es por eso que siempre van a tener estos problemas los de raza grande, por ejemplo, pastor alemán, lobo samoyedo, golden retriever, San Bernardo, Doberman. Entonces, todos esos van a tener problemas a nivel cardíaco. Ahora, aquí también tenemos algo muy importante y aquí tenemos un corte medial del corazón. Entonces aquí podemos ver el atrio derecho, ¿ya? Aquí también tenemos el tabique interventricular. Acá tenemos el ventrículo derecho. Posteriormente tenemos el ventrículo izquierdo. Y también tenemos la válvula aórtica y la arteria aórtica. Aquí este complejo de ondas QRS es la que tiene que estar normal. Esa es la imagen de un electrocardiograma que ustedes deben de tener en cuenta y que es normal. Pero a veces existen alteraciones que posteriormente les voy a poner un ejemplo. Ahora también tenemos aquí, como ya les había dicho, esta es la imagen normal, pero aquí ya tenemos un electrocardiograma con o que nos denota o nos da a un diagnóstico de miocardiopatía dilatada. Entonces acá podemos ver una fibrilación atrial con frecuencia ventricular incontrolada. Exactamente tiene una frecuencia cardíaca de 220 latidos por minuto en un macho labrador retriever. Entonces aquí tenemos también los intervalos o complejos R irregulares y también tenemos pequeñas ondas del complejo F fibrilatorias. Entonces ya cuando vemos un electrocardiograma de esta magnitud, tenemos que llevar ya complejos abordajes para tratar de estabilizar al paciente y, y evitar un prolapso total o parcial del corazón que sería totalmente fulminante, ¿verdad? Ahora aquí tenemos también un Doppler color a nivel de la válvula tricúspida. Entonces aquí podemos ver siempre, si nos enfocamos, aquí podemos ver que tenemos un estado de turbulencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe mezcla de contraste rojo, azul y amarillo constantemente sin tener unos flujos o separación homogénea, aquí tenemos una turbulencia o reflujo y hay una regurgitación desde el ventrículo al atrio derecho. Entonces aquí tenemos que cuantificar la velocidad para ver qué está pasando y así nosotros darnos en cuenta qué patología puede ser. Entonces aquí puede ser o se puede dar debido a una estrechez de la válvula y esto puede ocasionar una estenosis pulmonar debido a que la válvula se estrecha, entonces el flujo de sangre no va a tener la misma fluidez y eso va a tratar o nos va a llevar a una turbulencia a nivel de la válvula tricúspide. ¿Ya? Acá también tenemos una turbulencia que se evidencia en el Doppler espectral de modo continuo y de una forma de regurgitación que supera, como aquí pueden ver en la imagen del pulsado, supera fácilmente los 4 metros con gradientes de presión elevada. Entonces aquí también podemos ver que hay también una contextura no tan viable que nos puede también dar o nos puede dar a un diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿ya? Y como ya les digo, también puede ser por estenosis pulmonar, pero la diferencia entre hipertensión pulmonar y estenosis pulmonar es que en la estenosis pulmonar se estrecha la válvula. Entonces nosotros tenemos que hacer un examen completo para ver qué patología mismo es y así no subdiagnosticar. Acá también tenemos
el índice de distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, que esta nos va a dar también algún tipo de recopilación relevante, valga la redundancia, para así nosotros también poder saber. Y entonces aquí se encuentra siempre, siempre, siempre este índice que les dije, de la rama derecha de la arteria pulmonar, siempre está pasando el atrio izquierdo. Como pueden ver, aquí está el atrio izquierdo pasando. Esta es la rama derecha de la arteria pulmonar, que viene desde los pulmones, la sangre desde el pulmón hasta el atrio izquierdo. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que está casi que redonda, y podemos ver que tiene aquí una distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar de un 12%. Entonces, imagínense, 12% está en una presión muy elevada. Entonces, aquí hay que hacer algunos análisis, porque existen pocos cambios en el ciclo de las ondas. Entonces, para que sea normal y no exista hipertensión arterial, tiene que ser mayor al 28%, no del 12%, ¿ya? Ya cuando está menos del 28%, podemos estar hablando ya de una hipertensión pulmonar. Entonces aquí tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atrio derecho, atrio izquierdo, y también aquí tenemos la rama derecha de la arteria pulmonar, que siempre está, como ya les había dicho, al lado del atrio izquierdo, tiene una forma medio redonda, y esto también nos va a dar para el diagnóstico de que sí o no existe hipertensión pulmonar, ¿ya? Acá ahora vamos a ver también lo que sería ya ecocardiografía, y aquí tenemos una ecocardiografía bidimensional con Doppler color en un perro. Entonces, esto puede también ir, ¿no?, de rojo a naranja claro cuando el flujo está cerca de la sonda. Y también puede variar de azul oscuro a azul claro cuando el flujo se aleja de la sonda, como ya os había dicho anteriormente. Entonces, el aumento de la avanza se representa por la adición del color amarillo y el blanco. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, nos vamos a enfocar solo acá en esta. Aquí podemos ver el flujo de salida normal del ventrículo izquierdo durante el protodiástole. Entonces, desde esa proyección para external derecha del eje longitudinal, el color rojo homogéneo indica que el flujo sanguíneo es laminar, y las áreas de azul presentan dos remolinos que dan origen detrás de las hojas valvulares de la válvula mitral cuando éstas se abren. Entonces aquí podemos ver clarito, vemos esta clarito. Acá también posteriormente tenemos el flujo normal de entrada del ventrículo izquierdo al final de la diástole, y esta está vista desde cuatro cavidades. Y también tenemos que darnos en cuenta que la señal de aliasing, esta quiere decir que existe una alteración en el flujo de la sangre, está indicada por el cambio de colores en distintas capas, y podemos ver aquí que está bastante alterado. Por ejemplo, vemos rojo, podemos ver naranja y también podemos ver azul. Entonces esto se da cuando existe una zona de aceleración de la sangre donde duplica la frecuencia de emisión de pulsación. Entonces puede duplicar inclusive el trabajo. Ya acá en la parte de acá abajo, en la imagen de la parte baja izquierda, podemos ver el flujo normal de la salida del ventrículo izquierdo durante la sístole, y aquí tenemos vista de 5 cavidades, y es del apical izquierdo, con pequeñas áreas de velocidad elevada que se presentan con azul claro, ¿ven? Entonces aquí hay una velocidad elevada
que nos se presenta con azul claro a nivel de aorta, ¿ya? Y acá en la última, en esta imagen tenemos un flujo normal de la salida del ventrículo derecho, también con aliasing, como ya les había explicado, esta alteración en el flujo de la sangre, que claramente está obtenida esta también durante la sístole y nos da una vista paraesternal derecha del eje transverso y nos va a dar mucha relevancia en lo que sería el proceso de análisis del flujo para ver si es que están bien o están mal. Acá también tenemos otra imagen y aquí tenemos un pequeño un flujo diastólico fisiológico y también de insuficiencia pulmonar al final de la diástole y esta imagen se toma en vista paraesternal derecha en el eje transversal y acá posteriormente en esta imagen vemos un pequeño flujo diastólico fisiológico también de un perro con estenosis pulmonar, perdón, aquí podemos ver la flecha, entonces esta es de un perro con estenosis pulmonar y esto diferencia entre el flujo de turbulencia y el flujo de aliasing, que ya les había dicho, y en el tracto de salida del ventrículo derecho también se tienen alteraciones de flujo. Entonces siempre se tiene que ver la parte homogénea de cómo nos interpretan los exámenes, de cómo nosotros hacemos y elegimos las ventanas, también los transductores según los órganos para así nosotros poder manejarnos de una manera correcta. Acá también tenemos lo que sería la estenosis pulmonar en una perra, entonces prácticamente vamos a hablar de una estenosis pulmonar congénita y aquí en esta podemos ver el eje paraesternal derecho del eje corto al inicio de la sístole, mostrando una estratificación del flujo por debajo de la absorción y de la obstrucción y la salida turbulenta en la aorta pulmonar. Entonces aquí podemos ver en en la aorta cómo está un flujo turbulento demasiado desmesurado que puede o está causando algún tipo de problema a nivel cardíaco, ¿ya? Y también aquí en la otra tenemos una lectura de onda continua con Doppler del tracto de salida del flujo sanguíneo del ventrículo derecho y arteria pulmonar. Y aquí nos muestra una señal directa sistólica de alta velocidad que se aleja del transductor debido a la estenosis pulmonar moderada y también a la baja velocidad de la señal directa diastólica hacia el transductor debido a la insuficiencia pulmonar que da. Entonces tenemos una leve reacción al Doppler. Ya, entonces dicho todo esto, también podemos ver que acá tenemos también mediante el Doppler color, vemos también otra patología que también afecta mucho y es la estenosis subaórtica severa congénita en perros. Ya en la primera imagen que tenemos al lado izquierdo, podemos ver una imagen paraesternal derecha del eje largo con inclusión de estudio Doppler color durante la mitad de la sístole. Entonces se aprecia el flujo de color normal en el tracto de salida del ventrículo izquierdo hasta el área de la estenosis y distal a la misma. Entonces aquí tenemos que ver en el interior de la aorta ascendente y se observa el flujo turbulento también. Aquí miren, podemos ver también que se observa un flujo turbulento debido que la presión no puede ejercer su trabajo, ya que existe una parte anatómica que está em, colapsada o atrofiada, etcétera. También acá en la imagen de la mitad es la misma que la imagen primera, solamente que aquí se obtuvo al final de la diástole y se aprecia una regurgitación moderada a nivel de la válvula aórtica que se origina
de la porción distal de la válvula hasta la estenosis subaórtica, ¿ya? Es la misma imagen, solo que tomada en diferente etapa. Acá también tenemos otra que es de Doppler color continuo, aplica al izquierdo, de salida del ventrículo izquierdo y la aorta que muestra un pico de eyección sistólico de alta velocidad a nivel de la estenosis subaórtica que va en dirección contraria al transductor, ya va en dirección contraria al transductor y el pico de velocidad sistólica es de 7.4 metros sobre segundo. Aquí podemos ver, es de 7.4 metros sobre segundo este pico. Entonces, aquí también podemos ver el cálculo de la gradiente de presión, que es de 219 miligramos de mercurio, lo que indica una obstrucción muy severa, ¿ya? Y el pico de velocidad diastólica es de 4.9 metros sobre segundo, que es el pico de gradiente de presión diastólica, que tenía un resultado de 96 miligramos de mercurio. Este valor es normal para una regurgitación aórtica, ¿ya? Puede ser normal, pero aquí podemos ver que estos pulsos, estas ondas nos pueden también em, dar un indicio para ver si es que existe o no una obstrucción. Acá también tenemos otra patología que es el ductus arterioso persistente, y aquí podemos ver prácticamente una imagen de color Doppler de eje largo craneal izquierdo y se observa también el aliasing y de la señal. Entonces, como ya les había dicho, el aliasing va a ser siempre la zona que muestre aceleración de la sangre, donde puede tranquilamente duplicar la frecuencia de emisión de pulsos. Entonces, aquí de color rojo a azul, del flujo a través de los ductos se puede ver clarito, rojo y azul, de acuerdo al transcurso del ductus, va cambiando y entonces va dirigido hacia el transductor y el flujo de eyección turbulento en el que la arteria pulmonar desde el ductus arterioso persistente viaja hasta la parte craneal de la parte anatómica del corazón. Ahora, acá también tenemos otro que es otra imagen del color Doppler color continuo de la arteria pulmonar y el ductus arterioso persistente. Es el mismo que la imagen de acá, es el mismo, solo que aquí está mostrando el flujo de alta velocidad continuo que se dirige hacia el transductor con un pico de intensidad al final de la sístole. Y aquí podemos ver también este, este parámetro, ¿ya? Acá también tenemos el defecto del séptimo ventricular en un perro. Y aquí podemos ver en esta imagen, en la primera imagen a la izquierda, podemos ver una imagen de Doppler color obtenida durante la sístole, y aquí podemos ver también un aliasing de color de un flujo laminar del tracto de salida del ventrículo izquierdo y flujo de eyección turbulento identificado en el ventrículo derecho que se origina en el séptimo intraventricular. Aquí podemos ver tranquilamente también todo eso, ¿verdad? Y posteriormente en el otro podemos ver un Doppler color continuo del defecto de eyección septimal del ventrículo obtenido en una posición paraesternal derecha. Se aprecia una señal de alta velocidad durante la sístole y en dirección al ventrículo derecho y al transductor. Aquí se puede ver también el, este tipo de problema en el séptimo ventricular, ¿ya? Acá también tenemos un defecto secundum del séptimo atrial de un perro. Entonces aquí se puede evidenciar la imagen de Doppler color que se tomó en una ventana paraesternal derecha de 4 cámaras durante la diástole en un perro con un defecto atrial grande en la zona superior del séptimo auricular
y muestra un flujo laminar de izquierda a derecha a través del defecto. Y aquí podemos ver, cuando es rojo, estamos hablando de un flujo laminar. Entonces podemos ver en la parte afectada cómo va este contraste. Acá también tenemos la displasia valvular mitral congénita en perros jóvenes, y entonces esto es el ritmo cardíaco que va a mostrar una fibrilación atrial. Acá podemos ver aquí primerito, en esta, podemos ver una vista paraesternal derecha del eje largo durante el inicio de la sístole. Entonces aquí se puede ver una imagen de Doppler color que muestra el flujo de eyección turbulento de la regurgitación mitral y en el atrio izquierdo, y por encima de la válvula también se aprecia un pequeño volumen de regurgitación a nivel de la válvula tricúspide. Entonces aquí también se ve a nivel de la válvula tricúspide, también se ve este problema de regurgitación, ¿sí? Entonces, también acá en la imagen del medio se puede evidenciar, casi es la misma que la primera imagen, pero esta se obtuvo o se capturó al final de la diástole, y se aprecia el aliasing de la señal en el atrio izquierdo, justo por encima de la válvula mitral, y este se convierte en el flujo de eyección turbulento en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo izquierdo y por debajo de la válvula. Entonces aquí se puede tener una estenosis mitral, se aprecia por el aumento de la forma del pico de velocidad diastólica inicial, que estamos hablando de aproximadamente 2.2 metros sobre segundo. Ya estamos hablando de 2.2 metros sobre segundo, y la velocidad gradual y sostenida está comparado con las situaciones normales de las pulsaciones correspondientes. Ya, entonces aquí, dicho todo esto, podemos también irnos a displasia congénita de la válvula tricúspida en un gato joven. Aquí podemos ver una imagen en Doppler color tomada de la ventana paraesternal derecha del eje largo de un gato joven, y se aprecia una turbulencia marcada a nivel de la válvula tricúspida que llena el atrio derecho y casi totalmente, mm, está totalmente dilatada. Ahora, también acá en la otra imagen podemos ver también una imagen en Doppler color de 4 cámaras en vista izquierda apical, y se aprecia una marcada turbulencia que se inicia cerca de los bordes de las válvulas tricúspida y que se extiende dorsalmente hacia el atrio derecho. Tranquilamente se le puede ver acá. Y acá tenemos un registro en Doppler color continuo de la regurgitación de la válvula tricúspidea, y también obtenida en la misma posición que se tomó esta imagen que está acá en el medio, y muestra un flujo de eyección sistólico de baja velocidad dirigido a una dirección contraria al transductor, debido a que aquí ya no se tiene un contraste muy claro, sino más bien un contraste más opaco. Ahora también acá tenemos la tetralogía de Fallot en el perro, y aquí podemos ver una imagen de Doppler color obtenida en una corte paraesternal derecho del eje largo. Esta imagen muestra la convergencia del flujo de la derecha, podemos ver en color azul, y con el de la izquierda color rojo del ventrículo hacia la aorta. Entonces aquí podemos ver estos colores que están desde el ventrículo hacia la aorta. Ahora también tenemos el cor triatriatum dexter en un perro antes y después. Entonces las primeras imágenes de arriba podemos ver un antes, y las imágenes de abajo podemos ver un después. Aquí
aquí se ve el antes y el después de la dilatación con un balón y todas las imágenes son obtenidas en vistas paresternal derecha con un eje corto. Todas estas imágenes fueron obtenidas así. Entonces, en la imagen primera de la izquierda, de hacia arriba, tenemos una imagen también aplicando el Doppler color de la diástole que muestra dos áreas de flujo turbulento a través de la membrana interatrial. Y aquí podemos ver claramente lo que os estoy diciendo. Y también acá en la C podemos ver también un registro de Doppler pulsado que muestra el flujo turbulento que cursa la membrana intraatrial con una velocidad máxima de 1.3 metros sobre segundo. Ya, acá en cambio, acá en cambio tenemos una imagen en color Doppler que muestra el flujo laminar a través de la fenestración. ¿Qué quiere decir fenestración? A través de una morfología porosa medial que está en la membrana después de la dilatación con el balón. Ya, y aquí en esta otra tenemos también un indicio de recopilación de Doppler pulsado que muestra el flujo laminar a través de la membrana con una velocidad máxima de 1.1 metros sobre segundo después de la dilatación con el balón. Entonces ahí podemos ver las grandes diferencias. Ahora también tenemos degeneración crónica de la válvula mitral en un perro. Y aquí podemos ver que en esta imagen, en la primera de acá, aquí vamos a enfocarnos en esta imagen. Aquí podemos ver y fue tomada en la ventana paraesternal derecha del eje largo, que muestra un flujo sistólico turbulento que se inicia en la válvula mitral y llena la mayoría del atrio izquierdo, como pueden ver acá. ¿Ya? Y acá posteriormente, acá tenemos un ecocardiograma en modo M que muestra el movimiento hiperdinámico del ventrículo izquierdo y se aprecia especialmente a nivel del séptimo ventricular. Aquí podemos ver las partes anatómicas del séptimo ventricular para ver si es que no existe ninguna malformación ni ningún tipo de problemática, entonces es muy bueno también un ecocardiograma en modo M. Ya, acá también tenemos la degeneración crónica de la válvula mitral en perros y aquí se puede ver tranquilito también, tranquilito se puede ver aquí todas las partes, todas las partes donde que se está interviniendo. Y aquí podemos ver también una típica regurgitación mitral dirigida hacia la pared caudal del atrio izquierdo y que puede resultar en el prolapso de la válvula, puede resultar totalmente en el prolapso de la válvula. Tenemos una gradiente de 5.7 metros, o sea, estamos viendo que hay una obstrucción también severa en este caso. Entonces tenemos que tratar de evaluar. Acá también tenemos otro que es la endocarditis infecciosa en un perro de 3 años y en un gato de 4 años. Posteriormente aquí en la primera imagen a la izquierda, aquí podemos ver claramente en una ecografía donde que se tomó también en ventana paraesternal derecha del eje largo, que nos está mostrando una regurgitación mitral en la zona afectada de la válvula mitral de un perro de 3 años. Y posteriormente aquí tenemos también una imagen en Doppler color que es también tomada en una etapa de proceso diastólico en una ventana paraesternal derecha del eje largo de un gato que muestra una regurgitación entre moderada y severa de la válvula aórtica.
adyacente a un flujo normal y laminar que se dirige hacia el interior de la válvula mitral. Entonces también se puede ver dos imágenes diferentes, siendo el mismo caso en diferentes especies. Ya, acá tenemos también endocarditis infecciosa de la válvula aórtica en un perro con estenosis subaórtica congénita. Y aquí podemos ver en la imagen de aquí podemos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo durante la diástole, obtenido desde la posición apical izquierda. Se observa el flujo turbulento de regurgitación aórtica que se extiende desde la parte posterior de la válvula aórtica ya hacia, hacia el interior del ventrículo izquierdo, y se observa también la dilatación post-testnótica, como se lo dice, de la aorta ascendente debido a la estenosis subaórtica, que se puede ver tranquilamente también aquí. Acá, en cambio, vemos una imagen recopilada de Doppler color continuo que ha registrado desde la misma posición que de la imagen anterior. Muestra el moderado incremento de la velocidad en el flujo sistólico de salida debido a la estenosis subaórtica y a la elevada velocidad del flujo diastólico dirigido hacia la sonda. Entonces aquí podemos ver también una bastante alteración del flujo de salida sistólico. Acá, en cambio, tenemos ya una cardiopatía dilatada en un perro. Entonces vemos primerito aquí, vemos una imagen que está tomada en la ventana paraesternal derecha del eje largo, que muestra una regurgitación del mismo modo mitral moderada secundaria, ¿ya? Entonces aquí tenemos una regurgitación mitral moderada secundaria. Acá, en cambio, podemos ver mediante una recopilación de ecografía a modo M a nivel del ventrículo, que muestra la dilatación ventricular y la disminución marcada de la motilidad del ventrículo izquierdo durante la sístole, ¿ya? Mientras que en esta última imagen podemos ver que también es de modo M, que está registrado a nivel de la válvula mitral. Se aprecia la disminución del movimiento de la válvula mitral durante la diástole y la distancia marcada entre la válvula mitral y el séptimo. Entonces aquí también vemos una diferencia muy considerable que está de 22 milímetros para ser exactos, y se puede tener una cardiopatía dilatada. Ya, ahora también tenemos en una cardiopatía dilatada en un gato también. Y aquí podemos ver, al igual que acá está cardiopatía dilatada en un perro, y acá tenemos una cardiopatía dilatada en un gato. Ahora, en esta imagen, en la primera imagen a la izquierda, podemos ver una imagen que fue tomada a nivel paraesternal derecho del eje largo con la aplicación del modo Doppler color durante la sístole, y se aprecia una regurgitación moderada a nivel de la válvula mitral y tricúspide. Y posteriormente aquí sí tenemos que tener mucho en cuenta lo que les voy a explicar. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecografía de modo M, que también va de la mano con el Doppler para ver qué está sucediendo. Entonces aquí vemos que se ha registrado a nivel de los ventrículos el primer análisis. El de acá se puede también analizar la válvula mitral y esta la aórtica. Entonces existe, si nosotros nos ponemos en consideración y en observación estos tres planos, entonces nosotros vamos a darnos en cuenta que existe una marcada dilatación en la aurícula y ventrículo izquierdo,
con una importante disminución de la motilidad del ventrículo durante la sístole. Además, está disminuido el movimiento de abertura de la válvula mitral. Ya, entonces también hay un aumento de la distancia que está aproximadamente 10 milímetros entre la válvula mitral y el séptimo ventricular. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta, ya. Tenemos que tener mucho en cuenta estos parámetros para así también ver y proporcionar un diagnóstico de cardiopatía dilatada en un gato. Ahora también tenemos estenosis dinámica subaórtica en un gato con cardiomiopatía hipertrófica. Ya aquí vamos a tener, también aquí podemos ver en esta primera imagen que fue recopilada durante la sístole desde una vista paraesternal derecha del eje largo, desde el punto de la válvula mitral cercana al séptimo ventricular, se origina una estenosis subaórtica que va hacia la aorta y causa una regurgitación mitral secundaria leve que se dirige hacia el atrio izquierdo. Aquí podemos ver todito lo que les acabo de decir en esta imagen, donde que se va y se expande todo el problema. Acá, en cambio, aquí podemos ver en el modo M, obtenido a nivel de la válvula mitral, que muestra un movimiento anterior anormal, que podemos ver movimientos anormales, ya que estos movimientos anormales de la válvula mitral durante la sístole pueden también causar controversia o alterar en el resultado hacia o recibir las ondas, el transductor. Acá, en cambio, en esta, aquí podemos ver también con las flechas, podemos ver el Doppler en onda continua que está registrando en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se obtuvo en posición apical izquierda. El pico sistólico de la velocidad aumenta y varía con la frecuencia y el ritmo cardíaco desde sí. Entonces, aquí se puede apreciar los complejos ventriculares prematuros del electrocardiograma. Además del estudio de la velocidad, presenta un pico sistólico tardío que corresponde a una obstrucción sistólica persistente de la mitad y final del proceso de la sístole. Entonces aquí podemos ver que todos estos contrastes nos pueden dar o aportar para estos tipos de resultados. Acá también tenemos una cardiopatía restrictiva en un gato y aquí se puede ver mediante la vista paraesternal derecha del eje largo en un gato con dilatación biatrial. Vemos el ventrículo izquierdo no hipertrofiado y no dilatado y con una regurgitación secundaria moderada de la válvula tricúspide. Aquí, al ver y también al relacionar con una ecografía de modo M, tenemos y estamos registrando a nivel de la válvula mitral del gato, la pared ventricular derecha del séptimo y del ventrículo izquierdo son normales, pero todas muestran una movilidad hiperdinámica durante la sístole. Entonces la distancia mitral séptimo es normal y la distancia del séptimo punto hasta la mitral es de manera compacta. Aquí podemos ver la homogenicidad de la parte anatómica, pero sin embargo existe una cardiomiopatía atópica restrictiva. Ya acá también podemos ver imágenes intracardíacas utilizando un transductor ecógrafo endovascular. Y aquí podemos ver en la primera, podemos ver una insuficiencia de la válvula mitral y el flujo de regurgitación. Para producir esta imagen se puede aplicar un catéter y entonces este se va directamente al ventrículo derecho. Acá también podemos ver el flujo sanguíneo de la regurgitación por insuficiencia de la válvula tricúspide. Aquí podemos ver esta
este choque. Entonces, de aquí tenemos ondas de modo rojo, azul, también tenemos tomate y entonces esto se puede denotar o nos puede dar a entender que es un flujo y una falla a nivel de insuficiencia de la válvula tricuspide. Ahora, acá también tenemos imágenes endovasculares ecográficas donde tenemos la evaluación mediante el Doppler color pulsado de la arteria ilíaca usado en el catéter de la vena ilíaca, y aquí se puede ver totalmente. Acá posteriormente también podemos ver una ecografía de Doppler color a potencia o potenciada, y se detecta un flujo sanguíneo dentro del parénquima esplénico normal, redondeado, con una lesión esplénica avascular e hipoecogénica. Aquí podemos ver también todo esto. Posteriormente acá podemos ver imágenes transversales en Doppler color de una próstata canina antes y después de la inyección del balón intravenoso. Entonces aquí podemos ver un agente de contraste ecográfico de micro burbujas de perfluorocarbono, y esto nos va a ayudar también a ver o a analizar. Y también hay que notar el aumento de la visualización del flujo de la periferia de la próstata, y aquí se puede ver incluso tumores. De acuerdo a la irrigación también se pueden, o de acuerdo a la anatomía, que nosotros ya sabemos cómo debe estar íntegra la estructura. Entonces, si existe alguna malformación o algún tipo de anomalía, nosotros ya podemos destacar o descartar o aceptar o acreditar alguna patología. Esto lo que sería a diferentes órganos, ya, porque ya analizamos a profundidad el corazón, ahora estamos analizando otros órganos que también tienen irrigación, que también tienen vasos, incluso siendo los más pequeños. Este método de Doppler color puede hacer factible todo esto. Acá también podemos ver imágenes saquitales con Doppler color del riñón canino, y es un agente de contraste ecográfico de microburbujas, y entonces también se usa mucho esto, y es a base de perfluorocarbono. Y entonces nótese el aumento de la visualización del flujo en el riñón después de la administración del agente de contraste que le aplicamos. Acá también aplicamos este mismo agente de contraste, que puede ser 0.2 ml por kilogramo de peso, o una dosis total de 0.5 ml, tanto para caninos como felinos. Ahora, acá también tenemos imagen en Doppler color, que tenemos un potenciado armónico de una hiperplasia nodular hepática, y aquí podemos ver una imagen a Doppler, que tenemos también algo de después de la administración del contraste de microburbujas. Podemos ver también la hiperplasia nodular hepática, ¿ya? Aquí podemos ver. Ahora, acá también tenemos otra ecografía de Doppler potencia tridimensional después de la administración de un agente de contraste de microburbujas. Y aquí, por ejemplo, en la imagen superficial podemos ver una hiperplasia nodular focal hepática, mientras que acá abajo, en la imagen de abajo, podemos ver una transformación cavernosa de una red de vasos sanguíneos en el hígado. Entonces, estos contrastes también son de súper ayuda mediante la ecografía. Acá también tenemos un tumor testicular mixto, que es interstical y seminoma. Entonces, esto se recopiló en un perro de 15 años mediante un corte sagital, y podemos ver una imagen que está indicando el flujo sanguíneo anormal en todo el testículo, y en concreto alrededor del foco hipoecogénico. Entonces se utiliza una sonda lineal aquí de 13.0 megahertz, y para poder ver todo este tipo de problema. Y como ya les dije, si existen tumores malignos, existe mucha irrigación, y entonces esto también se va a poder ver
en el Doppler. Ya aquí también tenemos una demostración de trombosis aórtica en forma dual. Entonces aquí podemos comparar en tiempo real entre el modo B y el Color Power Doppler. Aquí podemos ver, aquí podemos ver una trombosis a nivel de la aorta, ya en modo, en modo B. Y acá podemos ver el trombosis con un análisis de Color Power Doppler y podemos ver la magnitud del trombosis que ocasionó el taponamiento prácticamente de esta parte anatómica. Aquí también tenemos la representación de la relación existente entre el linfonódulo abdominal y órganos abdominales en las estructuras vesiculares. Y aquí podemos ver el linfonódulo jejunal de un perro. Y también el linfonódulo aparece casi anecoico, casi anecoico, ¿ya? Y el análisis con Doppler Color se utiliza para definir mejor las estructuras adyacentes y vasos sanguíneos que están a su lado. Entonces aquí podemos ver que están en perfecta posición y no existe ningún contraste de mal formación. Acá en cambio tenemos una imagen sagital del abdomen caudal mostrando los grandes vasos abdominales. Aquí podemos ver la aorta, ya, y la vena caudal, cava caudal. Aquí está la vena cava caudal, aquí está la vena aórtica y se aprecian estructuras tubulares anecoicas paralelas dorsales a la vejiga de la orina. Entonces aquí podemos ver la vejiga, aquí podemos ver la aorta y aquí podemos ver la vena cava caudal. Ya, entonces el análisis de flujo con Doppler Color muestra el flujo sanguíneo de los vasos y eso nos va a dar también información crucial. En cambio acá hay una imagen de la onda pulsátil de Doppler y el flujo en el color de la aorta abdominal y aquí también podemos ver contrastes de puntilleo y de formas de flujo alterado. Y aquí podemos ver una imagen de la onda pulsátil, del Doppler color y el flujo en color de la vena cava caudal. Aquí podemos ver el flujo de color de la vena cava caudal, color rojo, flujo que se acerca al transductor, color azul, flujo que se aleja del transductor. ¿Ya? Y aquí podemos ver que tiene una perfusión de 2 metros sobre segundo, ¿ya? Y esta fue recopilada con un transductor de 7.5 MHz, aparte, parte abdominal. Ahora también aquí tenemos un trombo en la aorta terminal y podemos ver que mediante el Doppler Color se muestra la turbulencia creada por el flujo sanguíneo al bordear el defecto de llenado causado por el trombo. La vena cava caudal adyacente muestra un flujo sanguíneo normal azul homogéneo, pero ya acá arriba existe un trombo en la aorta eh, terminal debido a que existen flujos, flujos mezclados. Entonces aquí lo que va a hacer es estar, estar en constante contradirección y podemos ver estos puntilleos azules, rojos, naranjas debido al trombo. Entonces, como hay un bloqueo, la dirección del fluido no va a tener la misma forma, la misma visualización. En cambio, acá también tenemos el patrón Doppler espectral de color normal de ondas pulsadas de la vena porta. Ya el flujo venoso portal normal consiste de flujo anterogrado hacia el hígado con mínimas ondulaciones del patrón espectral
como se ve en la parte más abajo de la figura. Entonces aquí también se puede observar todo esto y mediante el patrón Doppler espectral ver el color, el número de ondas y a ver si es que existe o no anomalías a niveles de venas. Acá también tenemos anormalidades de la vena hepática y portal. Aquí podemos ver en esta que el ductus venoso persistente, el Doppler color, facilita la identificación del ductus mediante la demostración del flujo turbulento. Entonces, este puede ser visible en esta imagen inmediatamente dorsal al ductus. Entonces, cerca de la comunicación del ductus con la vena cava caudal también. Y esta también vemos una comunicación entre la vena portal y las venas ácigos. La imagen de Doppler también ilustra la comunicación existente entre los dos vasos y la dirección del flujo de la vena porta hacia la vena de ácigos. Entonces aquí podemos ver también lo mismo, mezcla homogénea. Acá podemos ver en cambio una pancreatitis crónica con un trombo en la vena esplénica. La imagen también fue hecha mediante el Doppler y se aprecia un defecto de llenado visible en la zona del trombo y en el interior del vaso, como podemos ver. Ya, entonces aquí también podemos tener este tipo de pancreatitis crónica con un trombo en la vena esplénica. Acá también podemos ver un orificio uretral normal con imágenes de Doppler color. Igualmente se puede apreciar el flujo peristáltico periódico causado por un vaciado de los uréteres. Entonces aquí también se puede ver esto y se puede ver siempre en una imagen que esté bien, siempre se va a ver con texturas íntegras, contraste homogéneo, entonces no va a haber ningún tipo de problema. Acá también tenemos un tumor de la adrenal derecha de un perro y hay una proyección transversal mediante el uso del Doppler color. No se aprecia evidencia del flujo turbulento en el interior de la vena cava caudal. Entonces, esto puede indicar que la invasión del tumor era poco probable o superficial. Ya, y aquí podemos ver todo el tumor. Aquí podemos ver todo el tumor y acá podemos ver ya irrigación, también puntilleo de irrigación. Ya, totalmente el tumor aparece ecogénico en la adrenal derecha, totalmente ecogénico y de un tamaño muy considerable. Ya, estamos hablando de 1,2 centímetros de ancho por 1,28 de largo. Ya, y acá también tenemos otro tumor adrenal derecho en un perro, proyección sagital. La invasión del tumor a las estructuras vasculares adyacentes se evidencia mediante las imágenes obtenidas por el Doppler. Entonces ya podemos ver que en las primeras etapas de los tumores ya invaden totalmente y entonces van a asfixiar el flujo de sangre para el transitoria normal, entonces no va a poder transitar. Entonces aquí podemos ver que se puede ver, dice, la invasión del tumor a las estructuras vasculares adyacentes se evidencia mediante la imagen obtenida por Doppler color, donde se aprecia un flujo turbulento en el interior de la vena cava caudal. Aquí podemos ver la vena cava caudal. Tenemos un flujo bien turbulento, bien desmesurado, y también tenemos la aorta, la arteria y la arteria renal derecha también, que podemos ver acá. Aquí podemos ver la vena caudal, la vena cava caudal, que existe una turbulencia de flujo. Aquí también tenemos la vena aorta, y aquí posteriormente en la de acá, en esta parte que también hay flujo turbulento, tenemos la arteria renal derecha que nos da para tumor adrenal derecho de un perro. Acá también tenemos un testículo normal de un perro de 1 año de edad y podemos ver que estas imágenes se hicieron mediante sección sagital y aquí podemos ver el Doppler color que muestra la arteria localizada entre el testículo y el cuerpo del epidídimo. Aquí podemos ver.
Entonces, esta arteria está entre el testículo y el cuerpo del epidídimo. El parénquima testicular no tiene vasos importantes. El flujo sanguíneo no se puede detectar mediante el uso de imagen Doppler convencional. Ya eso tienen que tener mucho en cuenta. Acá, en cambio, tenemos las zonas múltiples pequeñas de color rojo. Se observaron con el Doppler también potenciado o energía en posición angio que permite detectar flujos sanguíneos muy pequeños sin información de dirección o velocidad, pero se puede también detectar flujos sanguíneos muy pequeños como estos, miren, ¿si ven? ¿Ya? Entonces aquí no les van a dar, por ejemplo, la dirección o la velocidad, pero sí van a detectar. Y se utiliza una sonda lineal de alta resolución. Esta puede ser de 8.0 megahertz. Acá también tenemos un perro adulto con un carcinoma tiroideo del lado izquierdo, altamente ya invasivo, muy invasivo. Entonces aquí podemos ver una imagen del eje longitudinal del lóbulo tiroideo izquierdo entre el corte 2. Ya, entonces vemos la masa tiene una forma irregular, el parénquima es hipoecogénico y heterogéneo, y los otros planos ecográficos mostraban distorsión de las estructuras anatómicas normales y poca definición de los contornos del tumor. O sea, aquí no existe definición de los contornos del tumor, entonces se puede catalogarlo como así. También la señal con Doppler color mostraba múltiples vasos grandes dentro de la masa con varios patrones de flujo. Entonces aquí vemos la masa que no tiene una forma concreta, pero existe un gran patrón de flujo y está también hecho un revolú. Entonces esto se puede detectar que este tipo de tumor tiene bastante irrigación y Y eso tiene que ser muy cuidadoso al momento de si el abordaje es quirúrgico, deben de tener mucho cuidado con la irrigación de algunos tumores malignos que existen, ¿ya? Eso, acá también tenemos la glándula salival parótida y mandibular normal de un perro adulto. Y aquí vemos una imagen en Doppler color de la glándula salival mandibular que muestra un rico aporte sanguíneo de esta estructura. Entonces aquí podemos ver un aporte muy, muy idóneo de sangre a la estructura esta, que sería de la glándula salival mandibular. Ahora, aquí también tenemos un examen con Doppler de flujo a color de la entrada del tórax mostrada desde la vena yugular. Entonces aquí vemos a la arteria carótida común, a la vena yugular, y entonces aquí la representación del color azul dentro de la luz de la vena yugular indica el flujo que se aleja del transductor hacia la entrada torácica. Y también la representación del color rojo de la arteria carótida común indica el flujo hacia el transductor que se aleja de la entrada torácica. Y entonces aquí está prácticamente todo. Y eso sería todo lo que concierne a ecografía de Doppler.